Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lice Velasco, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Biología. A continuación les voy a presentar un video acerca de los azúcares, codificantes, las lácteas y el equilibrio osmótico. Para empezar vamos a hablar acerca de los azúcares o glúcidos desde una perspectiva bioquímica. Nos referimos a ciertas macromoléculas orgánicas que es primordialmente que se caracterizan por ser dulces. Sus moléculas están compuestas principalmente por lo que es carbono, oxígeno, hidrógeno, ya que constituyen uno de los tipos más simples de los carbohidratos. También tenemos que tener en cuenta que es usual referirnos a los azúcares como carbohidratos, como si fueran de los mismos, pero técnicamente no son exactos. Esto quiere decir que se trata efectivamente de carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcares. Habitualmente llamamos azúcares a los endulzantes que consumimos diariamente, como son en los, en los jugos, en, en algunas frutas, pero eso se llama la sacarosa. Tenemos que tener en cuenta para no confundirnos. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de azúcares. Los azúcares se clasifican en base a su complejidad, esto es decir, a la cantidad de unidades o anillos que se presentan en sus moléculas. Tenemos así los siguientes tipos, son tres: monosacáridos, disacáridos, trisacáridos. Vamos a hablar del primero, que es el monosacárido, también llamado azúcar simple. Posee una sola unidad, por ende todas las moléculas más pequeñas se nombran en base a la cantidad de átomos de carbono que presentan triosas, tetrosas y pentosas. Vamos a hablar acerca de el segundo, que es el disacárido, también llamado azúcares dobles. Son producto de la unión de dos monosacáridos iguales o distintos que se surgen de lo que es un disacárido. Vamos a continuar con el siguiente, que es el trisacárido, que es de 3, quiere decir que son de 3, también llamado azúcares triples. Están formados por la unión de 3 unidades. Por encima de las 10 unidades se hablará de polisacáridos, que son carbohidratos desprovistos de sabor dulce, que están compuestos por muchas unidades de glúcidos que poseen un peso molecular elevado, son insolubles en el agua y a veces no. Vamos a continuar con el siguiente, que son las lectinas. A continuación haré unos breves ejemplos. Son proteínas que se unen en sí con su elevada especificidad para cada uno distinto. Su principal papel está elevado en los fenómenos de reconocimiento tanto a nivel molecular como celular. Por ejemplo, algunas bacterias utilizan lectinas para acoplarse a las células del organismo hospedador durante toda la infección o el proceso. No debemos confundirnos con las glicoproteínas, ya que en las lectinas se reconocen lo que son los carbohidratos, mientras que en las glicoproteínas están formadas por parte de ellos. Esto quiere decir que tampoco debemos confundirnos con las lectinas, ya que son moléculas de lípidos que no guardan ninguna relación en sí. Algunos tipos de lectinas que existen son la brina. Las lectinas son proteínas naturales que están presentes en la mayoría de los vegetales. Algunos alimentos que contienen gran cantidad de lectinas son las habichuelas, como son los frijoles, albuminas, el maní, las papas, la berenjena, las frutas, el trigo y otros cereales. Las lectinas constituyen un interesante grupo de proteínas que dan origen al inmune, que comparten en común las propiedades de las enlaces que se forman específicas y reversibles de los carbohidratos, ya sean libres o formen parte de unas estructuras más complejas. Esto quiere decir que contienen al menos dos sitios de lo que es para la unión, y de ahí puede enlazarse en primer lugar con los azúcares específicos y en la forma secundaria de las moléculas glicosílidas, ya que poseen una interesante propiedad que se convierten en la clase de proteínas con herramientas invaluables
En los laboratorios biológicos, por los que se utilizan numerosas investigaciones que concluyen el estudio de las estructuras de la membrana, en la detección también en la transformación de las magnilas, la detección de los glicojugados, estudios citogenéticos, así como también en ensayos histoquímicos, enzimáticos y en el tipaje de los grupos sanguíneos. Para el estudio de las lectinas tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como las lectinas son lipoproteínas, la primera, no son de origen inmunológico, podría ser como otro aspecto. La relación de las lectinas con varias lipoproteínas que contienen sitios de combinación. Las lectinas están presentes en casi todo lo vivo. Esto quiere decir que se han encontrado en el reino animal, vegetal, en algunos microorganismos. En las plantas se ha detectado principalmente en los cotiledones y endospermos de las semillas, ya que constituyen de un 2 a un 10% del total de las proteínas de estas. El reino animal se han encontrado en invertebrados, tales como los cangrejos, camarones, caracoles, lombrices y moluscos. Están presentes fundamentalmente en la hemologina y en los órganos sexuales. También podríamos decir que la gran importancia de las lectinas se debe fundamentalmente a sus propiedades biológicas, tales como aglutinación de estirozoides y otras células como la lisofosfina. También tenemos los que son los espermatozoides, plaquetas y bacterias. La introducción a la mitosis, virus y otras. Algunas aplicaciones de las lectinas se consideran armas valiosas en el campo de algunos que estudiamos lo que es la genética, la biomedicina, la inmunología y también en la bioquímica se encuentra presente lo que es las lectinas. Sus propiedades mitogénicas permiten que se utilicen en estudios que tienen como base la proliferación de linfocitos en algunos cultivos, como son la elevación de la producción de citoquinas, la caracterización de algunos aspectos relacionados con las respuestas al inmune y al fenómeno asociado. También tenemos que es la interacción entre el virus que se da, por ejemplo, el virus del VIH humano, el virus de hepatitis, la evaluación de efectividad de las terapias antirretrovirales de acuerdo a la respuesta de las estimaciones antes y después de la terapia, por ejemplo, las terapias en contra del VIH. También otra importancia que tenemos es el análisis del funcionamiento citotóxicas en las células monocelulares causadas por algunas enfermedades. Por último tema tenemos a la presión, el equilibrio osmótico de las azúcares. Tenemos que tener en cuenta que las soluciones de las salinas y azucaradas se encuentran en la industria de alimentos, tanto en la materia prima de sus procesamientos y en los residuos generales. El proceso de concentración o por separación, siendo interesante que permite la recuperación de compuestos mediante la permeación del agua y la concentración de lo que es los solutos como sales, azúcares, como así también la recuperación de las industrias de los alimentos. Por ejemplo, en la industria láctea genera una gran cantidad de lo que es residuos líquidos que tenemos en el rango de 0,2 a 10 litros de leche procesada. Lo que hace aquí dentro de la osmosis inversa ha sido propuesta para que el tratamiento de ese tipo de influencias se genere permeado y tanto que el agua adapta para su residuo dentro de la misma planta. Esto quiere decir que en otros casos se utiliza para la desmineralización de aguas en las industrias, por ejemplo, también tenemos en lo que es las industrias azucareras. El proceso de la osmosis inversa es considerado un atractivo interno bajo, ya que es bajo para los consumos. Para poder dimensionar el proceso de la osmosis inversa, lo primero que se debe es conocerse el comportamiento de la membrana, es decir, el flux permeable obtenido por cada presión transformable o aplicación. Este comportamiento puede ser modelado con algunas ecuaciones disponibles en lo que podemos encontrar en la literatura. Para esto
Se necesita conocer la presión osmótica, la solución que será procesada, la cual dependerá de la concentración, lo que también tenemos la temperatura, así como las resistencias que ejerce. Esto fue todo en cuanto al video, la explicación de las funciones codificantes en los azúcares, la presión, el equilibrio osmótico, las lectinas. Espero que les haya gustado y gracias.